Las categorías, los predicamentos. Nos metemos en un tema complicadito. Resulta a veces un poco desconcertante. Recordemos el esquema que presenté anteriormente. Los universales se pueden dividir en las doctrinas clásicas escolásticas de dos maneras: por la forma de universalidad y por su contenido o materia. Por su forma, lo hemos estudiado en la sesión anterior, los universales se clasifican según los predicables: género, especie, diferencia, propio y accidente. Pero cuando se dividen por su materia, entonces se llaman predicamentos o categorías, y en el caso de Aristóteles su lista es de 10. Ciertamente aquí ya entramos en un territorio, siempre estamos en ese territorio, pero de una manera muchísimo más clara y marcada, en un territorio fronterizo, donde no solo tiene que hablar la lógica, sino que está en juego también la propia ontología, la estructura de la realidad. Porque al dividir los universales según su contenido, pues lo que hacemos es dividir la realidad. Y vamos a verlo con claridad a continuación, cuando estudiemos a Aristóteles y a Santo Tomás, que van a ser nuestros guías. Comencemos por el principio. Aristóteles, categorías, capítulo 4. Las palabras, cuando se toman aisladamente, fuera de toda combinación, dice otra traducción, expresan una de las cosas siguientes: sustancia, entidad, dice la traducción segunda; cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, estado, acción; o por último, pasión. Sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, estado, acción, pasión. Son las 10 categorías. He puesto en pantalla dos traducciones, porque el texto griego que está abajo pues tiene estos problemas. Aristóteles escribía de una manera muy concisa, casi telegráfica en muchas ocasiones, de una manera muy condensada, y pues esto es lo que hay. Y aquí 5 líneas en español, 4 en griego, que han dado mucho que hablar, mucho que hablar. Estas son las 10 categorías. Y pone ejemplos. De las sustancias son ejemplos: hombre, caballo. De la cantidad, de 2 codos, de 3 codos, de 5 metros, ¿no? De la cualidad, pues ser blanco o ser gramatical, dice uno. La otra dice letrado. Bueno, pues eso, cualidades. De la relación, pues ser el doble que otro, la mitad, más grande. Del lugar, estar en la plaza pública, en el liceo, o sea, en la escuela, que es el liceo, el nombre de la escuela de Aristóteles, ¿verdad? Del tiempo, pues ayer, el año pasado. De la situación, estar acostado, estar sentado. Del estado, estar calzado, estar armado. De la acción, cortar o quemar. De la pasión, ser cortado o ser quemado. Vamos a ver un poco más despacio esto, que como vemos en el texto de Aristóteles, se limita a ser una pura y simple enunciación. Vamos a ver ahora un texto de Santo Tomás, un texto muy famoso, que es en rigor, pues una explicación de las 10 categorías de Aristóteles. Kant acusaba a Aristóteles de haber hecho una enumeración desordenada de las categorías. La verdad es que a primera vista esas 10 palabras parecen desordenadas, sí. Santo Tomás les puso orden y muestra qué orden puede haber entre ellas. Por eso este texto es tan importante. En la pantalla está el texto en latín, que se puede encontrar fácilmente en el Index Thomisticus en internet. Como se está viendo ya en pantalla, voy a mostrar a continuación mi traducción de ese texto, que quien esté viendo este vídeo puede
leer despacio parando la grabación. Pues vamos a hablar detalladamente de este asunto. Pasaré a verlo de inmediato. Por consiguiente, es oportuno que el ente se contraiga a los diversos géneros según los diversos modos de predicar, lo cual es consecuencia de los diversos modos de ser, porque el ente se dice de tantas maneras, es decir, de tantas maneras se predica algo, como significados tiene el ser, es decir, según las maneras como se significa que algo es. Y por ello, aquello en lo que primeramente se divide el ente se llaman predicamentos, porque se distinguen según los diversos modos de predicar. Porque las cosas que se predican, unas significan el qué, es decir, la sustancia, otras el cómo, otras el cuándo, y así sucesivamente. Es preciso que en cada modo de predicación el ser signifique lo mismo, como cuando se dice el hombre es animal, en donde el es significa la sustancia. Y cuando se dice el hombre es blanco significa una cualidad, y así en los demás casos. Oh, magnífico. Bien. Aparece una palabra inusitada, ente. Para el no familiarizado con la filosofía, la palabra ente es rara. Es verdad que tampoco completamente ajena al lenguaje español, pero sí un poquito rara. Antaño se decía el ente radiotelevisión española, por ejemplo, y se habla de entidades bancarias, por ejemplo, ¿no? El ente es una palabra de presunto origen latino, que significa lo que es. Si alguien tiene dificultad, puede comparar la palabra ente con palabras de estructura semejante: amante, cantante, caminante, viajante, estudiante. El ente es lo que es, el estudiante es el que estudia, según dicen. El caminante es el que camina, el cantante es el que canta, el amante es el que ama, ¿ven? Etcétera, etcétera, etcétera. El ente es lo que es, o sea, los seres, en una palabra más común. A veces empleamos en español, en lenguaje todavía más descontrolado y popular, la palabra cosa, que yo he empleado también, ¿no? Cuando no me era necesario ser excesivamente preciso, más preciso, ¿no? Los entes son las cosas, no del todo, y ahora precisamente con la enumeración de las categorías descubrimos que no es así, ¿no? Porque entes, o sea, realidades, cosas que hay, pues tenemos en las cosas un hombre, un perro, un caballo, un elefante, una flor, un libro, una mesa, una piedra, pero también tenemos características de cosas, como blanco. Blanco, llamarle cosa no resulta más raro, ¿no? Entes son todas las realidades, si queremos emplear esa palabra que también nos resulta más familiar, aunque tampoco sea el colmo de la exactitud, ¿no? El ente es lo que es, pues habrá tantos tipos o géneros de ente. Aquí la palabra género, tómese en un sentido muy amplio, no es el que corresponde a los predicables que estudiamos en la sesión anterior, ¿eh? Género es, en general, universal, ¿no? Diversas clases, también podría ser otra manera de momento de manejarnos sin mayores pretensiones, ¿no? Géneros es una palabra de infinidad de usos. O sea que el ente se contrae, o sea, se divide en diversos géneros, en diversas clases. Hay diversos tipos de entes. ¿Y cuáles son las clases de entes? Esa es la clasificación de las categorías o predicamentos. ¿Cuáles son los universales máximos según su materia? Lo hemos visto, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las grandes divisiones del ser, de la realidad? De la realidad. Pues dice Santo Tomás,
siguiendo a Aristóteles, al que está comentando, porque el texto de Aristóteles que está comentando Santo Tomás de la metafísica justamente habla de los sentidos del ser, ¿no? El ser se dice de muchas maneras. Ser blanco no es lo mismo que ser vaca, no es lo mismo que ser de 2 metros, que es ser o estar sentado, que ser primo de otro, que ser abuelo, que ser sabio, que ser... ¿Verdad? Se dice ser, se predican estas palabras con una misma estructura gramatical y sin embargo se está significando el ser de distinta manera. ¿Cómo? Pues según los modos de predicar, así serán los modos de ser, dice Santo Tomás tan ricamente, ¿de acuerdo? Con Aristóteles. Este planteamiento a muchos filósofos les sienta fatal. Esta doctrina aristotélico-tomista es abiertamente impugnada por muchos filósofos que consideran que esto no puede ser, que o estructuras mentales o estructuras reales, pero no a la vez, como si el pensar estuviera hecho para pensar el ser. Lo que piensan Aristóteles y Santo Tomás es que en efecto el pensar está hecho para pensar el ser. Lo he expresado en temas anteriores, ¿no? Por eso nuestra estructura lógica. Nosotros pensamos con conceptos, juicios y raciocinios para ajustarnos al ser real de las cosas. No, el planteamiento de otros autores es que nuestro lenguaje, esto sobre todo a partir de Kant, o sea, a partir, por tanto, del siglo XIX, Kant muere en 1804. A partir del siglo XIX, 2 siglos llevamos y cuarto, el pensar no sigue al ser. El pensar va a su aire y hace lo que puede con el ser, con la realidad. Y tiene que inventarse estructuras pues que recojan la realidad más o menos. Hay un autor de finales del XIX, estudioso de Aristóteles, que además ha intentado darle forma científica a esta idea, Trendelenburg. Trendelenburg quizás es el más representativo de los autores que ha señalado esto, ¿no? Que no se trata de una estructura de la realidad, sino de una estructura del pensar y del hablar. Son estructuras lógico-lingüísticas, pero no estructuras de la realidad. Contra la expresión manifiesta de Aristóteles en la metafísica y el comentario que considero perfectamente autorizado de Santo Tomás. Se llaman predicamentos o categorías a los grandes cajones del ser porque se distinguen según los modos de predicar. Predicamento, predicar. En cada predicación, en cada uno de estos cajones, el ser se dice de una manera distinta. Y esto es una idea vital, vital. Estamos hablando de la realidad, no de nuestro lenguaje ni de nuestro pensamiento. De nuestro lenguaje y de nuestro pensamiento, pero también de la realidad. Esto es importantísimo. Esto es una idea central del realismo aristotélico tomista, del realismo metafísico aristotélico tomista. La segunda parte del texto presenta la ordenación magistral que hace Santo Tomás de las 10 categorías que presenta Aristóteles en aquella enumeración que hemos visto. Se me escapó decir que en algún texto Aristóteles restringe el listado a menos de 10 categorías. Porque claro, una discusión que hay sobre este asunto es si las 10 son 10 o hay alguna que sobra o hay alguna que falta, ¿no? Esto será así por los siglos de los siglos. Bien, la enumeración clásica son 10 y aquí las tenemos. El texto que se ve en pantalla es el que antes se ha visto compacto en castellano, que es traducción del texto latino de Santo Tomás.
que esté viendo este vídeo, que pare un momentito, que se lo lea, y justamente a continuación lo que voy a intentar es explicar este esquema, mostrándolo además de una manera gráfica. Este es el plato fuerte, la estructura de las categorías tal como lo plantea Santo Tomás de Aquino. El texto de referencia es el que ya he dado. Está Santo Tomás comentando un texto de Aristóteles en la Metafísica, en el que habla de que ser se dice de muchas maneras. Ya hemos visto la introducción de Santo Tomás y ahora viene la estructura de las categorías, porque dice Santo Tomás, el ser se dice de tantas maneras como se predica en el pensamiento y en el lenguaje humano común. Bien, pues aquí viene esta estructura. En primer lugar, ha de saberse que el predicado puede referirse al sujeto de tres maneras. Una, en primer lugar, cuando el predicado es lo que el sujeto es. El predicado es cuando lo que dice lo que el sujeto es. No de cualquier manera, sino en su constitución fundamental. Sócrates es hombre. Sócrates es hombre. Sócrates es animal. Y recuérdese lo que hablamos con la cuestión de los predicables. Género, especie, diferencia son predicados esenciales. Pues la predicación esencial es la que está aquí considerada. Estos predicados significan, de una manera o de otra, la sustancia primera, dice Santo Tomás. La sustancia primera. ¿Qué es sustancia? En el lenguaje corriente tiene muchos significados. En la terminología técnica, sustancia, algo que tiene ser en sí. Algo que tiene ser en sí. La diferencia entre sustancia y lo que no tiene ser en sí es la diferencia que hay entre sustancia y accidente. ¿Qué le pasa al accidente? En el sentido de los predicamentos, que es en el sujeto. Mientras que la sustancia es el sujeto, los accidentes son en el sujeto. Lo voy a explicar de una manera directamente teológica para quienes estudian filosofía también en perspectiva teológica. En la Eucaristía tenemos la sustancia de Cristo, tenemos a Cristo, pero sus accidentes visibles, olfateables, saboreables, no son los de Cristo, son los del pan. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, el pan ya no es pan. Su sustancia no es la de pan, su sustancia es la de Cristo. Pero permanecen los accidentes, blanco, redondo, blando, etcétera, etcétera. El accidente predicamental es todo aquello que es en otro, como en su sujeto. Todo aquello que es en otro como en su sujeto. ¿Y qué es lo contrario del accidente? La sustancia. Lo que es en sí y no en otro. ¿De acuerdo? Ya que he hablado del accidente, aprovecharé para señalar una cuestión también técnica, pero importante. La diferencia entre accidente predicable y accidente predicamental. Los accidentes predicamentales, o sea, en lo que estamos ahora mismo, son todas aquellas cosas que son en otro. ¿Qué son los accidentes predicables? Recuérdese, lo vimos en la sesión anterior, el accidente predicable es aquello que está fuera de la esencia y no es exigido por la esencia. Ser mujer, en el caso del hombre, es un accidente. Ser varón es un accidente. Es algo extra esencial y no requerido
por la esencia. ¿De acuerdo? Hay un tercer sentido de accidente en la filosofía aristotélico-tomista. Aun a riesgo de marear a quienes estén viendo esto, pues lo diré. Accidente en un tercer sentido es lo que sucede por coincidencia. ¿Qué coincidencia? Que tú caminabas y caía una maceta y te dio en la cabeza y te mató. Recuerdo que eso lo vi casi en cierta ocasión en la calle Alcalá de Madrid. Yo trabajando en la Consejería de Educación, enfrente está la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Y una tarde se desprendió un trozo de piedra de la fachada y fue a dar a una pobre turista, creo que coreano o vietnamita, a la que mató. Tú vas por un lado y tan ricamente haciendo fotos y de pronto, ¡plas!, coincide que la piedra te cae en la cabeza y te mata. Yo pasé por ese lugar un ratito después y todavía estaba la pobre mujer ahí. Que Dios la tenga en su gloria. Accidente en el sentido de coincidencia. Así que tenemos accidente predicable, accidente predicamental y accidente. No hay que confundir ambas cosas. Sobre todo el predicable y el predicamental. Predicable, lo extraesencial. Predicamental, lo que es en otro. ¿De acuerdo? Bien. Vale, volvamos a la sustancia. Él dice Santo Tomás que el predicado significa la sustancia primera. Si dice sustancia primera es que habrá sustancia segunda. Cabe sospechar, ¿no? Claro. ¿Qué es la sustancia segunda? Una sustancia que no es completamente individual. Cuando decimos hombre, estamos hablando de una sustancia, pero lo que existen son hombres particulares. Este hombre, Sócrates, Platón, Aristóteles, Genoveva, Anastasio, cada uno de los seres humanos individuales. Pero hombre también es sustancia. Por eso se habla de sustancia primera y sustancia segunda. La sustancia segunda es la sustancia específica y la sustancia primera es el individuo de determinada naturaleza. ¿De acuerdo? Bien, pues la sustancia. Y luego viene todo el bloque de todos los accidentes. Podría uno decir, oiga, ¿y por qué Aristóteles no divide la realidad entonces en dos cajones y luego el segundo cajón lo fragmenta todo lo que haga falta? Bueno, pues esto no es así por la razón que explicaré en la próxima sesión, cuando hablemos de los conceptos metafísicos. Pero reténgase, no es admisible esta reestructuración que dividiría la cosa de una manera más sencilla. No. No hay la categoría sustancia y la categoría accidentes. Hay la categoría sustancia y las 9 categorías de accidentes. Vamos a verlos todos ellos, los que están en el sujeto. Dice Santo Tomás, la segunda cuando el predicado se toma según lo que está en el sujeto. Lo que está en el sujeto. O sea, de algo que le es interno o intrínseco. El accidente está en un sujeto, pero se toma además, en este caso, de lo que está en él. Siendo el accidente algo que está en el sujeto, además deriva de algo que él tiene, que en alguna medida depende de algo que él tiene. Es intrínseco, como vemos en este esquemita que hay en la pantalla, que voy a cambiar dentro de un momento por otro, que es el mismo, pero presentado de otra manera, por si resulta más clarificador. Dividimos los accidentes, todo lo que está en el sujeto, entre aquellos que brotan del interior del sujeto y aquellos que brotan de algo exterior, de algo extrínseco, como veremos. Vamos a los accidentes con fundamento intrínseco, que son, digámoslo así, los más importantes, para que nos vamos a engañar, los más importantes. Pueden derivar de la materia y así resulta la cantidad. Pueden estar en el sujeto como consecuencia de la forma, dice Santo Tomás, y tenemos la cualidad. O está en él no absolutamente, sino en conexión con otro.
y así es la relación. Cantidad de 2 codos, de 3 codos, decía Aristóteles. Cualidad, blanco, letrado, decía Aristóteles. Relaciones, pues ser el doble que otro, la mitad de otro, más grande que otro. Relaciones fundadas en la cantidad, como vemos, ¿no? Esta distinción, claro que tiene una carga ontológica importante. Esto no es mera lógica. Recordemos, la división de los universales según los predicamentos es una división por su contenido y por tanto, en el fondo, es una división no lógica, sino ontológica. Luego aquí hay mucho fondo de cosas que tienen que ser justificadas, de ideas, digámoslas de una manera más concreta, de ideas, de afirmaciones que tienen que ser justificadas. Aquí está envuelta toda la filosofía de Aristóteles. Aceptar las 10 categorías es aceptar en buena medida la ontología aristotélica. Claro que sí, claro que sí. Bien, la cantidad. Quiero decir un par de cosas. La cantidad no es el número de sustancias. 5 gallinas, 18 bolígrafos. La cantidad es el despliegue. El despliegue, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo no estoy concentrado en un punto. Ocupo un espacio en el que se distingue la colocación de un brazo en un lado, en otro lado el otro brazo, debajo está el torso, luego el vientre, luego las piernas, cada una por su lado, encima la cabeza, más o menos vacía, y no se confunde, no está todo empotrado, sino que estoy desplegado. Esto es lo que quiere decirse. La cantidad es el despliegue de las cosas materiales. Están desplegadas. No existe ninguna cosa puntiforme. El punto, dicen los matemáticos, no tiene dimensiones. No existe ningún ser puntiforme. Por la cantidad, los seres tienen dimensiones. Esto es lo que quiere decir. Claro, esto es una afirmación muy fuerte, porque lo que estoy diciendo es que el tamaño de cada cosa material es fruto de ella, no es relativo a las demás cosas, sino algo intrínseco. El medir 1,70 m de un ser humano, 1,80 m, 2 metros, y si hace falta, no depende de que sea comparado con unas cosas o con otras. Él es algo que le es intrínseco. Luego vienen las entidades que se adhieren a la sustancia, los accidentes que se adhieren a la sustancia en virtud de la forma que ésta tiene. Forma es lo que una cosa es. Esta es otra palabra importantísima. Forma significa lo que una cosa es. Yo soy hombre. Pues en virtud de que ser hombre, tengo características, cualidades. Por ejemplo, en mi caso, soy blanco, creo que letrado y virtuoso, vicioso, simpático, antipático, cualidades. Si yo en vez de ser hombre, tener la forma hombre, fuera cenicero, no tendría esas cualidades. Luego viene la relación. Oh, la relación, qué importante es la relación. Se ha convertido para mucha filosofía contemporánea en el gran caballo de batalla, porque el personalismo ha echado mano de la relación, quiero decir, como la gran solución. Somos relación, dicen. Tan contentos viendo que además en la Trinidad hay 3 personas, que en Dios hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, relaciones. Pues todo es relación, ¿no? Bien, el relacionalismo. Aquí estamos hablando de una cosa mucho más modesta. Relaciones entre sustancias. Relaciones entre sustancias. Doble mitad más grandes son relaciones de tamaño. Bien, si hay más relaciones, esa es otra cuestión. Igual que hay más cantidades o hay más cualidades. Pero las relaciones de las que se habla aquí son las relaciones
de este tipo, en 3 sustancias, con fundamento real. Bien. Y ahora vamos a los accidentes de fundamento externo. O sea, accidentes que una sustancia tiene, que yo tengo, por mi conexión con otras cosas. Mientras que los 3 accidentes que acabo de explicar, cantidad, cualidad y relación, los tengo yo por ser yo, aunque solo existiera yo en el mundo, tendría cantidad, cualidades y relaciones, o podría tenerlos. Los extrínsecos exigen la existencia de otras cosas, la coexistencia, valga la expresión. Bien, accidentes extrínsecos, pero parcialmente extrínsecos. Ahora venimos con la rebaja. ¿Por qué? Vamos a hablar de la acción y la pasión, porque son correlativos. Aquí acción no es cualquier cosa, sino la acción física, de cortar, de quemar o cosas por el estilo. Y la pasión no es tampoco ni siquiera las afecciones del ánimo, sino el padecer, el ser sujeto pasivo, ser cortado, ser quemado. Eso es lo que quiere decir aquí pasión. No descontrolemos el lenguaje, ¿no? Claro, la acción y la pasión son correlativos. Hay acción si hay pasión. Sí, solamente hay corte si hay algo cortado. Solamente hay un quemar si hay algo quemado. Si el fuego está, pero no hay madera, pues no hay quemar, ¿no? No hay acción sin pasión y no hay pasión sin acción. Por eso se dice que tienen un carácter parcialmente externo. Si yo soy activo, pues requiero que alguien sufra mi acción. Si soy pasivo, requiero que alguien me esté afectando. Y ahora viene lo extrínseco por completo extrínseco. Y aquí distingue Santo Tomás con un término que me resulta raro. ¿Mide o no mide? ¿Qué quiere decir? Que ajusta o no ajusta. Que ajusta o no ajusta. Se entiende seguramente con lo que voy a decir. Mi lugar, mi dónde, viene determinado por los cuerpos que me rodean. En la plaza, pero tiene que haber plaza. En el liceo, tiene que haber un liceo. Vi las ruinas del liceo en una ocasión y me emocioné enormemente. Es la escuela de Aristóteles. Ahí están las pobres ruinas muertas de risa en Atenas. Bueno, el lugar en el que esté requiere que yo esté, ¿no? Por cierto, ya que he hablado antes de la Eucaristía, justamente lo que sucede con Cristo en la Eucaristía es que no está en ese lugar, pero está en el pan, ¿no? No está circunscrito con la forma de la Eucaristía. Cristo tiene su cuerpo entero y además multiplicado. O sea que su ubicación en la Eucaristía pues no se rige por el sistema ordinario, ¿no? Y si hubiera un solo cuerpo en el universo, ¿estaría en algún lugar? Pues no, pues no, pues no. Por eso, ¿el universo en su conjunto está en algún lugar? No. Para que haya lugar, para que haya un dónde, tiene que haber otra referencia externa, algo extrínseco por completo, que mida, o sea, que determine el lugar que uno ocupa. El predicamento se llama donde, ubi en latín. Y lo mismo pasa con el tiempo. El cuándo, que en latín sería con Q, ¿no? Y sin la tilde, claro. Ayer, el año pasado, el tiempo me viene dado por fenómenos exteriores en buena medida, ¿no? El año pasado es un año astronómico y yo me inscribo en ese marco, ¿no?, temporal. Pasa lo mismo, para que haya tiempo así, para que haya un cuándo, tiene que haber un reloj que mida el tiempo, ¿no? Tengo un cuándo en relación con el tiempo que sucede a mi alrededor. Y luego viene un divertido predicamento que es el de la postura en español, situs en latín. Ojo con traducir situs por sitio, que es la tentación, y es una método de pata. Situs es postura. Claro, yo puedo estar en un sitio, pero con posturas diversas, ¿sí? En la silla puedo estar repantingado, erguido, recostado, ¿verdad? Y a puestos puedo estar boca arriba o boca abajo.
Estoy en el mismo ubi, pero no en el mismo situs. Y eso también viene determinado por los cuerpos que tengo alrededor. Que algo esté arriba o abajo depende de los cuerpos que tiene alrededor de él, ¿no? Tengo por ahí alguna lámina de pintura abstracta de esas que no sabes qué es arriba y qué es abajo, y les tengo apuntado por atrás qué es lo de arriba y lo de abajo, para lo de arriba y lo de abajo respecto de la pared en la que está, claro. Bueno, y por fin el hábito. Es un curiosísimo predicamento del cual luego hablaré un momentín, con un texto muy divertido de Santo Tomás. El hábito predicamental. Aquí también importa saber, si no entres en los textos de Aristóteles y de Santo Tomás, que aquí hábito tiene un significado estrictísimo. Los hábitos en el lenguaje ordinario, en el sentido de tener el hábito de la lectura, por ejemplo, ¿no? Eso es una cualidad, no es el predicamento hábito, sino que está en el predicamento cualidad, como las virtudes y los vicios, ¿no? El hábito de tocar la guitarra, eso no es el predicamento hábito, sino el predicamento cualidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El hábito es el envoltorio, pero un envoltorio en un sentido muy especial, como comentaré a continuación. Por eso, cuando se dice hábito o habitus en latín, conviene añadir lo de predicamental para no confundirlo con el hábito que se incluye en la cualidad. ¿De acuerdo? Y estas son las 10 categorías, los 10 predicamentos. Aristóteles hace algunas veces enumeraciones de menos número de categorías, pero esta es la lista máxima que la habitualmente manejada por todo el mundo, ¿no? Claro, viene la discusión de si todas son categorías, si sobra alguna, si falta alguna. Este es el lugar tópico común clásico. Vamos a por la guinda de este pastelito. Eh, el predicamento hábito. El más despreciable, por así decirlo, nadie le hace ni puñetero caso, ¿no? Hay un artículo de Millán Poyes de los años 50 titulado, ¿cómo eran? Notas eh, pedagógicas sobre el predicamento hábito, una cosa así, donde jugaba con el refrán español: el hábito no hace al monje. Bueno, yo creo que en parte sí, porque si llevado de que el hábito no hace al monje, el monje deja el hábito, al final el monje deja de ser monje, como hemos comprobado lamentablemente en la historia reciente de la Iglesia. Pero en fin, para no meterme en más charcos de los debidos, el hábito no hace al monje. Este es el predicamento hábito. Y uno se pregunta, pero ¿y esta extravagancia? ¿Por qué el vestido tiene un puesto específico como uno de los grandes cajones del ser? Vamos a leer a Santo Tomás. Este texto es del comentario a la física. Luego lo pondré entero tanto en castellano como en latín. Esta es mi traducción. Hay algo especial en los hombres. A otros animales la naturaleza les dio lo suficiente para conservar sus vidas, como cuernos para defenderse, piel gruesa y peluda para cubrirse, pezuñas o algo semejante para desplazarse sin dañarse. Y así, si a estos animales se les considera armados, vestidos o calzados, en cierto modo, no se los denomina por algo extrínseco, sino por alguna de sus propias partes, que son naturales, ¿no? Por ello, estas cosas se remiten en ellos al predicamento de sustancia. Forman parte de ellos, pues forman parte de su sustancia. Como si, por ejemplo, se dijera que el hombre tiene manos o es pedestre. También eso forma parte de nuestra sustancia, ¿no? Pero aquellas cosas no podían darse al hombre por naturaleza. Aquellas cosas, quiero decir, en los cuernos para defenderse, la piel gruesa y peluda para cubrirse, las pezuñas o algo semejante para desplazarse sin dañarse, ¿no? Eso no se podía dar a los hombres. ¿Por qué?
¿Por qué? Esto es interesantísimo. Aquellas cosas no podían darse al hombre por naturaleza, bien por la multiformidad de las obras que convienen al hombre en cuanto que posee razón, a las cuales no podían acomodarse por naturaleza determinados instrumentos. Es decir, si me dan pezuñas, yo ya no puedo tocar el piano. Si me dan piel gruesa y peluda, yo ya no puedo vivir en el trópico. Si me dan cuernos, pues no sé, que ya no puedo hacer. ¿No? Ponerme sombrero, quizás. Si mi cuerpo es muy especializado, es a lo que vamos. Esto corta mi creatividad operativa. Esto es a lo que se está refiriendo Santo Tomás, ¿no? El ejemplo clásico que ya está en Aristóteles es el de la mano humana y su indeterminación. Somos capaces con la mano de hacer cualquier cosa, pero no es ni pezuña, ni garra, ni nada por el estilo, ¿no? No sirve para nada y sirve para todo. Es como una navaja suiza, ¿no? Si yo necesito hacer fuerza con la mano, ella misma no, pero cojo un martillo, fabrico un martillo, ¿no? Si necesito arrancar algo, fabrico unos alicates. Si necesito cosas semejantes, remover un líquido ardiendo, pues cojo una cuchara, la fabrico, etcétera, ¿no? En lugar de todas esas cosas hay en el hombre la razón. Este es el motivo. El hombre es una unidad. Y porque somos animales racionales, tenemos el cuerpo que tenemos, sin cuernos, sin piel gruesa y sin pezuñas, gracias a Dios, para poder tocar el piano o la guitarra o vivir en el Ecuador. Si no, no podría ser. Y todo eso no es porque sencillamente Dios quiera, haya querido en la naturaleza humana que vivamos en el Ecuador o que toquemos el piano, sino porque eso es propio de la razón. Es decir, Dios ha querido que toquemos el piano y que vivamos en el Ecuador de la Tierra, ¿no? En lugar de todas estas cosas hay en el hombre la razón mediante la cual se apresta con cosas exteriores, nos organizamos con los martillos, con los pianos, con las naves, etcétera. Todo aquello que en los animales son cosas intrínsecas. Y así, cuando se dice que el hombre está armado, vestido o calzado, se le designa con algo extrínseco, exterior, que no tiene razón ni de causa ni de medida, y por tanto es un predicamento especial que se llama hábito. Lo que se tiene. Hábito es lo que se tiene. Pero ha de tenerse en cuenta que también se atribuye este predicamento a los otros animales, no en cuanto que estas cosas se consideren integradas en su propia naturaleza, sino en cuanto que llegan a ser usadas por el hombre. Por eso decimos que el caballo lleva taleras, taleras son una especie de placas redondas, ¿eh? Está ensillado o armado. La relación que tiene el caballo con sus adornos no es la misma que tiene el hombre con sus adornos. Mientras que en el caballo eso es un artificio, en el hombre es algo natural. Y eso se califica en el predicamento hábito. Sería interesantísimo profundizar en esto. Pero no da más de sí el asunto ahora y es suficiente si no nos desviamos de nuestro camino, que es quedarnos en las nociones más generales. No, todavía no se acaba. Un apuntito final. Kant también ha desarrollado una teoría de las categorías y es importante hacer una referencia a ello, aunque mi pretensión en este curso es fijar la atención sobre todo en las doctrinas aristotélico-tomistas, pero justamente por este contraste es interesante hablar del asunto, ¿no? Claro, en los tiempos recientes, en muchos ámbitos intelectuales, se ha puesto como de moda el decir, el pensar que el ser humano no se limita a conocer las cosas como son, sino que elabora unos esquemas mentales, unos conceptos, unas ideas, con las que luego se dirige a la realidad para ver si la realidad se acomoda
mejor o peor a esos conceptos, a esos cajones predefinidos, ¿no? Y esos son categorías. Hemos visto que para Aristóteles y para Santo Tomás las categorías son divisiones reales, divisiones de la realidad, que se corresponden también con divisiones de nuestro pensamiento. Mientras que para el pensamiento moderno, y seguramente por influencia de Kant, entre otros, las categorías son esquemas mentales. Aquello que hay en mi mente que me permite referirme a la realidad y organizarla y recogerla. O sea, no es que esas ideas, por tanto, se correspondan a algo que se da en la realidad, solamente algo mental, pero nos sirven para organizar nuestra experiencia. Como si la experiencia fuera algo informe, caótico, desordenado, y nuestra mente pusiera orden a través de estos esquemas mentales, ¿no? Kant es el primer autor moderno que piensa de esta manera. La mente humana está configurada de manera que dispone, según Kant, de 12 categorías. Las pueden ver en la pantalla, están extraídas del lugar donde Kant las expone, que es en la Crítica de la Razón Pura. KRV se suele citar por las iniciales en alemán, ¿no? Totalidad, pluralidad, unidad. Realidad, negación, limitación. Sustancia, causalidad, acción recíproca. Posibilidad, existencia, necesidad. Kant sostiene que estas 12 ideas están en nuestra mente, desde nuestra propia constitución. Son, dice él, a priori, también en el sentido de innatas. Están ahí y forman parte de su estructura, del mismo modo que nuestro ojo, no sé, tiene retina, iris, el líquido interior, la pupila, su configuración orgánica, pues nuestra mente también tiene su configuración. Y su configuración consiste en estas 12 ideas. O sea que estas 12 ideas no se refieren a la realidad en el sentido de reflejar algo que hay en la realidad, sino que son ideas que sirven para organizar nuestra experiencia de la realidad. Dicho con un ejemplo, una de las categorías que se ven es sustancia. Las sustancias, antes hemos hablado de las sustancias como cosas, como seres que son en sí. No, la sustancia es una categoría, es decir, yo tengo la idea de sustancia y con esa idea de sustancia voy a la realidad y entonces organizo mi experiencia como si hubieran sustancias, pero a verlas en la realidad yo ni siquiera lo sé. La sustancia es una realidad mental. La causalidad, yo le pego una patada a un balón y el balón sale volando y pega en un cristal y lo rompe. Yo soy el causante de esa rotura, ¿no? Pues no, la causalidad es un esquema de mi mente. Yo conozco así la realidad, pero no, eso no quiere decir que la realidad sea así. ¿De acuerdo? Y así todas las otras categorías. Mi mente tiene esa estructura. Si tuviera otra, conoceríamos de otra manera, organizaríamos de otra manera la experiencia. Esto puede resultar sumamente chocante, pero ha tenido un enorme éxito. Hoy tendemos a pensar que la realidad es algo lejano, que nosotros a lo sumo pintamos desde lejos, pero poco más, ¿no? Estas son las categorías para Kant, nuestros esquemas mentales básicos, mientras que para Aristóteles y Santo Tomás las categorías o predicamentos son la estructura de la realidad.